vez que vemos una recomendación en BookTok, nuestro cerebro automáticamente nos dice, yo también quiero leerlo. Vas a la librería, te compras el libro y cuando comenzás a leerlo, no vivís la misma experiencia que la persona que te lo recomendó. A veces pasa que vemos un libro tantas veces recomendado que asumimos que porque lo recomiendan positivamente entonces nos va a encantar. Y cuando finalmente lo leemos, no funciona. Hay algo que no nos engancha o que no nos gusta. Quiero hablarle de los libros de BookTok que me vendieron porque su trama era excelente o porque algunos de sus tropes eran buenísimos. Pero que lamentablemente me pasaron dos cosas. O los continué leyendo y no me gustaron, o los terminé abandonando. Y no porque sean malos libros o estén mal escritos, sino porque verdaderamente no me atraparon o no me generaron esa curiosidad como para seguir leyendo. En simples palabras, no cumplieron con mis expectativas. Así que te voy a hablar de estos 3 libros populares de BookTok que no me gustaron al punto en que me replanteé por qué los estabas leyendo. Quiero empezar fuerte con el número 1. Este libro, según Goodreads, tiene una media de 4,3 estrellas. ¿Qué fue lo que BookTok me dijo como para que yo quisiera leerlo? Me acuerdo que el año pasado, en el momento del lanzamiento, lo vendían como el nuevo Romantasy con un adictivo Enemies to Lovers. Como si fuera la mezcla perfecta entre Alas de Sangre y ACOTAR. O sea que desde el vamos, no solo quisieron conquistar a uno, sino a 2 de los fandoms más grandes del mundo. Así que hablemos de Quicksilver. No me voy a detener en contarles la sinopsis, así que les voy a dejar la captura según Google. ¿Qué me pasó con este libro? A ver, verdaderamente cuando comencé a leer los primeros capítulos no me enganché. Sentí que estaba leyendo como una especie de trabalenguas entre los idas y vueltas de la protagonista, que intentaba robar un guantelete, que las descripciones infernales que daba, que la información del mundo, era un montón de cosas, todas al mismo tiempo. Incluso hay una descripción que me dio bastante cringe porque cuenta cómo tuvo relaciones con un muchacho que está en el bar. Innecesaria esa información. ¿Y qué me pasó con la protagonista? Me pareció una persona insoportable. Y es más, una persona que no sabe tomar buenas decisiones en su vida. Hay un momento en el que literal ella dice que su hermano no es de confiar y le deja el guantelete a él para irse al bar y él se mete en un quilombo con los guardias. Si vos sabés que no es de confiar, ¿por qué le dejás eso? Si sabes que el haber robado ese guantelete es lo peor que pudiste haber hecho, ¿por qué se lo dejas a él? Como que sentí que esa decisión fue un poquito tirada de los pelos. Entonces a Saeris no le queda otra que sacar la carta de I'm volunteered. Y bueno, tener que salvar al mocoso y entregarse a las autoridades. Y a este punto es simplemente los primeros 3 capítulos. Entonces vos me vas a preguntar, che, pero por lo menos le diste una oportunidad y seguiste leyendo. Sí, quédense tranquilas que le di una oportunidad y me leí 250 páginas. Hasta que mis ojos dejaron de sangrar y dije, basta. Y recuerden que es un libro gordito, o sea, leí bastante. Y luego de esas 250 páginas, obviamente fue cuando lo abandoné por estas cosas que les fui diciendo. Por estas razones, digamos. Por lógica, los primeros capítulos de un libro te tienen que enganchar. Darnos o entregarnos algo que nos motive a seguir leyendo. Pero en vez de sentir eso, yo sentía que era una lectura densa. Porque te describía hasta la baldosa del salón este libro. Y eso hacía que yo desconecte de la historia. Y gracias a la falta de motivación, no seguí leyendo. Es que realmente no había nada que me genere curiosidad en Quicksilver. Muy contrario a lo que sí me pasó con Alas de Sangre y con ACOTAR, que les recuerdo son historias que inspiran a este libro. Por ejemplo, en el primer capítulo de Alas de Sangre, Rebecca Yarros nos cuenta de una manera magistral que Violet no tiene chances de sobrevivir al cuadrante de jinetes. Y es suficiente información para que vos te preocupes realmente. Mientras que Sarah, en ACOTAR, nos cuenta que Freya está desesperada. Tiene que salir sí o sí a cazar, porque si no, esa noche no van a cenar. Por otro lado, y les voy a ser 100% honesta, el Enemies to Lovers para mí no sonó como un enemies. Discúlpenme, pero en ningún momento se justifica que se odian estos muchachos. Es más, para mí no se odian, es simplemente que lo pusieron como trope para vender. Simplemente los dos son caracúlicos y tienen mal carácter. Es eso y por eso chocan, pero un enemies muy lejos de ser eso. Así que recapitulemos. Abandoné la lectura porque no soportaba a la protagonista, las descripciones eran muy densas y me quitaban del contexto, y porque ni bien empecé a leer esta historia, no me sentí motivada a seguir leyendo. ¿Soy la única que le pasó esto con Quicksilver? Antes de terminar con Quicksilver, voy a leer algunas reseñas negativas que hay en Goodreads para no sentirme sola. Nah, me vuelvo loca. La primera que me sale es la de Flor Núñez, así que la voy a leer. Leí el 42% del libro, pero voy a abandonarlo. La construcción del mundo me estaba gustando. El inicio sólido y la historia parecía bien estructurada.
bien, por ahí, bien. Disfruté de varias escenas, tiene faes y un Shadow Daddy. Eso es otro problema, tiene un Shadow Daddy, chicas. Puro marketing. Y la edición me pareció muy linda. Ahora vamos con lo negativo. La narración se me hizo insoportable. Completamente de acuerdo. No hay coherencia en la personalidad de los personajes ni en cómo se desarrolla la historia. Puede ser, quizás. Está lloviendo. Bueno, ya saqué la ropa que había colgado porque se largó a llover, chicas, así que continúo. Esta me gusta. La protagonista parece más obsesionada con lo mucho que le molesta a Kingfisher que con entender el mundo mágico al que entró o preocuparse por su familia y su hogar. Y eso lo resentí. La verdad que tiene toda la razón del mundo. Acá coronamos. Me frustraba la abundancia de descripciones que les dije, está lleno y te sacan de contexto. Y cuando aparecían reflexiones eran tan irrelevantes que prefería volver a las descripciones. No, terrible esto. Es terrible. No me puedes hacer un libro gordo que aunque no tenga capítulos de relleno, tenga relleno en descripciones. ¿Qué me importa la baldosa de una biblioteca, chicas? Dame un poquito también a mí para que yo me imagine el lugar. Pero no me quieras describir las paredes, las baldosas, la ropa, los libros, los candelabros, qué sé yo. Es demasiado y te sacan de la historia. Y eso en los primeros capítulos es fundamental. Porque si no, no te terminás enganchando con la historia. Creo que con esta reseña de Flor ya está. Cerramos Quicksilver. Si pensabas que Quicksilver era un caso aislado, te tengo que avisar que se repitió el patrón. Pero esta vez me terminé la lectura. El segundo libro es Rozando el cielo. Y ya sé, antes de que me maten en los comentarios, ya sé que es la serie favorita de todas. Sin embargo, vamos a ser sinceras. Para muchas, este libro no fue tan memorable y seguramente el favorito de su serie es otro. De hecho, contame cuál es tu favorito de Windy City en los comentarios. ¿Qué hizo que este libro no me gustara, pero lo terminara leyendo? A diferencia de Callie Hart con Quicksilver, la pluma de Lee Stonford me gustó muchísimo. Pero lo que no me terminó de gustar fue la historia entre Stevie y Sanders. Y se renota que el favorito de la serie para muchas chicas no es este libro, sino otro. Porque al final la relación entre ellos dos no está tan buena. Te dejo la sinopsis según Google. ¿Listo? ¿Lo leíste? Ok, avancemos. Creo que este libro lo vi recomendado en BookTok unas 800 veces. Es más, a veces me pregunto si ustedes que leen tanto Sport Romance se leyeron alguna otra serie que no sea Windy City. Porque se la pasan hablando solo de ellos. ¿No hay alguien más? Acá tenemos de nuevo la fórmula del Enemies to Lovers. A ver, está todo bien con Sanders porque al final la que menos me gustó fue Stevie, pero no me pueden justificar lo molesto e intenso que es este muchacho al principio. Y ponele que luego repunta un poco más y terminé empatizando más con los problemas personales de Sanders. Salvo por el final, porque al final toma unas decisiones bastante cuestionables que me dieron ganas de golpearlo en la cara. Y aparte, al principio me pareció insulso cómo se refería a Stevie con su culo y sus caderas. Esos comentarios a mí no me gustan, me restan bastante. Ahora continuemos con por qué no me gustó el personaje de Stevie. Al fin y al cabo terminé sintiendo que las problemáticas de ella eran muy superficiales. No sé, creo que me hubiese gustado más ver, aparte del body positive, que ella tuviera problemas alimenticios. Que Lee Stonford hubiera profundizado un poquito más en estas cuestiones como lo hizo con Sanders. Porque, chicas, no me podés justificar que no le entra el traje de azafata porque se achica y se agranda en kilos de más y de menos, y a la otra escena se está clavando un pancho, una hamburguesa, una coca, una cerveza. Simplemente no. ¿Qué son esos hábitos alimenticios, por favor? Yo llego a comer eso todos los días y exploto. Me voy por el inodoro. Simplemente no terminé empatizando con ella, con sus problemáticas y con las críticas que recibía por parte de su madre. Por otro lado, ¿no se les pasó por la cabeza que si se trata de un sport romance no tendríamos que tener más capítulos hablando de hockey? Porque salvo por un par de momentos en unos capítulos, no los ves realmente jugando partidos o haciendo algo relacionado al deporte. Eso me la rebajó porque posta quería leer capítulos sobre hockey. Y en cambio, leía cosas que hacían ellos por fuera de los partidos. Y por último, la resolución del final fue muy mala y muy predecible. Realmente desde la mitad del libro ya sabes cómo va a terminar la historia. Y ni hablemos de que Sanders toma las peores decisiones. Simplemente desaprobado por Cheyenne. Espero de nuevo no ser la única, que haya alguien apoyándome con mi opinión en los comentarios. Así que les voy a leer las reseñas negativas ahora. ¡Por fin libre! Este fue uno de los libros más aburridos que leí. Me forcé a mí misma a terminarlo. ¿Por qué?
No lo sé. Si bien no me costó terminarlo, sí hubieron momentos en el que dije, bueno, hay 100 páginas de relleno. Literal, es una historia que podría haber terminado antes. Y de hecho acá mismo lo dice, 600 páginas me parece mucho. Un popular opinion, este libro para mí estuvo bien y no superó mis expectativas. Y yo quería desesperadamente que sea una lectura 5 estrellas. Pobrecita, qué decepción. Igual les voy a ser honesta, yo también quería desesperadamente que sea un 5 estrellas y no lo fue. De hecho, ni fue 4 estrellas. Bueno, acá otra dice que la verdad sospecha de si realmente esos años en terapia le sirvieron de algo, porque al final lo que termina haciendo Sanders son cosas que debería haberlas entendido en terapia y las comete igual. No tiene sentido eso. Y bueno, no tengo más reseñas para comentarles, así que continuemos con el último libro. Con respecto al tercer libro de este video, volví a caer en la tentación. Si me preguntan, realmente me supieron vender la saga. En BookTok te lo pintan como si fuera el romantasy definitivo, con una buena mezcla entre fantasía y una trama adictiva. Pero la culpa la tengo yo, porque yo sabía que tenía referencias poco sutiles a otros libros. Y aún así decidí leerlo porque mis expectativas eran muy altas. Yo sola me meto en este berenjenal, ¿eh? Y una vez más me encontré luchando por continuar, por obligarme a leer hasta que lo terminé abandonando. Sin más dilación, hablemos de Powerless. ¿Saben qué es lo peor de todo esto? De hablar de libros que no terminaste. De que como no te gustó, no almacenás en los gigas mentales la información del libro. Entonces lo empezás a olvidar. Y eso me dificulta poder hablarles de qué sentí con Powerless. A ver, ¿qué me pasó con este libro? En pocas palabras, tuve un problema. No pude avanzar con la historia porque todo el tiempo me hacía recordar a los Juegos del Hambre que lo tengo por ahí. Y no me quiero imaginar a las que leyeron Reina Roja, porque yo no lo leí, pero sé que se inspira descaradamente en esa saga. Por otro lado, tenemos una historia que se quiere parecer a las del 2012. Oh, vaya casualidad, Reina Roja. Y que al final termina sonando como un libro del 2012. Posta que al leerla sentí que estaba leyendo un libro del 2012. Y con los modismos de esa época, que son distintos a los de ahora, 2026. O más recientes, digamos. Y eso me hizo desconectar bastante con la trama. A ver, ahora hablando en serio. Gustar me venía gustando. El tema de sobrevivir y que la protagonista tiene que fingir sus poderes me parecía muy bien. Y la construcción del mundo también me parecía que estaba muy bien. El problema es que, a pesar de estos puntos positivos, el tener que leer escenas calcadas de otros libros me terminaba desconectando de la trama. Porque no lo sentía como una inspiración o una referencia, sino que lo sentía que estaba realmente calcado. ¿Y qué fue lo que sentí con este libro cuando lo vi en BookTok? Que verdaderamente me gustase este libro, porque realmente hay muy buenas reseñas de la trilogía. Pero ya este primer libro me dio una tremenda paja. Miren, sinceramente no tengo mucho más que aportar. Antes de que me bombardeen las fans de Powerless en los comentarios, solo leí 150 páginas, con toda la furia. No leí absolutamente nada, pero parte de mi opinión se ve muy afectada por la percepción de estos primeros capítulos, con esta combinación de las cosas que les vine diciendo. Y eso se vio intensificado cuando llegan al castillo, o al reino, no me acuerdo bien, y empiezan a pasar estas escenas calcadas. Y ahí fue cuando se me terminó de arruinar la experiencia. Entonces, como no quiero ser la única, voy a ver algunas reseñas para, de nuevo, poder agregar algo más y ver si podemos sacar algo más que yo sentí que ya olvidé y flashé demencia con este libro. Esta reseña comienza muy bien. ¿Por qué dejé que todo el mundo me convenciera de comprarlo y leerlo? Literal yo. Bueno, esta chica directamente escribió todos los copy-paste que hay de los Juegos del Hambre y se los voy a insertar acá porque hay un montón y no los voy a leer, pero bueno, todo eso es verdad. Y me hizo acordar que esta historia tenía enemies to lovers, porque ella está preguntándose dónde está el enemies to lovers. Y la verdad que tiene razón, en ningún momento sentí que había un enemies to lovers. ¿Se dieron cuenta que hablé de 3 libros en donde falla el enemies to lovers, chicas? ¿Qué problema tenemos con los enemies to lovers? ¿Es el mejor o el peor trope? Respondan en los comentarios. Este me encantó. Ya sé que es la novela de debut, entonces me voy a enojar realmente con los publishers, la gente que publicó este libro, y con la gente que lo recomienda. Pero no solo lo recomienda, sino que lo recomiendan como un masterpiece con mucha atención. Y la verdad que sí, la atención brilla por su ausencia. Encontré 5 errores de edición. A ver, vamos a leerlos. Bueno, por supuestísimo, esto fue un fanfiction de Red Queen. Estamos todos seguras de eso. 0 ideas originales. De acuerdo con eso. Párrafos largos, aburridos y mal estructurados. Diálogos muy Wattpad. Y
una escritura muy lazy, muy como con paja. Y la verdad que sí, eso es lo que a mí también me daba esa connotación de que parecía una historia del 2012, como escrita en 2012, y no está escrita en el 2012 este libro. Creo que lo publicaron en 2021, de hecho. Y es como que parece muy Wattpad, pero con fantasía. Y coronamos la cereza del pastel con... ¿No sintieron que mientras leían este libro estaban tratando muy fuertemente de ser algo que no era el libro, ¿no? La verdad que sí. Lo describe completamente, así que con esto cerramos el tercer libro. Llegamos al final de este video, pero antes quiero saber cuál es ese libro que todo BookTok ama, pero que vos no soportás o no te interesa leerlo o lo abandonaste. Déjalo acá abajo en los comentarios porque seguramente haga una segunda parte. Y si te gustó este video, no te olvides de suscribirte para no perderte de ningún otro contenido sobre libros. Subo video nuevo todos los jueves a las 7 de la tarde de Argentina. Y si te copan los videos hablando de recomendaciones de libros, reseñas honestas o tips y trucos para crecer en Bookstagram y en BookTok, seguime en mis otras redes sociales. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!